A ver si le puedes quitar. Ya. Buenas noches, buenas noches. Gracias por estar aquí en Foro 101. Perdón por la tardanza. Si se están conectando, teníamos problemas técnicos con este asunto del Zoom, del Facebook Live, etcétera. Y bueno, ya lo solucionamos. Y bueno, pues hoy tenemos el gusto de tener en nuestro Foro 101 a dos personajes de primer orden. Por un lado, nuestro invitado de honor, el maestro de la crónica, Juan Manuel Servín, y como nuestro huésped sorpresa y colaborador asiduo de 101 Museos México, el doctor Augusto Nava, dantólogo y coleccionista de datos inútiles, a quienes procedo a presentar brevemente. Juan Manuel Servín nació en la Ciudad de México en 1962, es decir, antes de la era de las pandemias. Tiene 10 libros publicados entre novela, ensayo periodístico, relato, crónica y aforismos. Sus novelas han sido traducidas al inglés y al francés. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde 2005, Premio Nacional de Testimonio 2001 y Premio Nacional de Periodismo Fernando Benítez 2004 en la categoría de reportaje escrito. Dirige el proyecto editorial Producciones El Salario del Miedo, especializado en crónica y testimonio. Conduce el segmento de radio El Arte de Fracasar por La Hora Nacional. No sabe nadar y prefiere tratar con perros que con personas. Por su parte, el doctor Augusto Nava Mora, mexicano, amante de la lengua de Dante y de la cocina de Cerdeña, cinéfilo obsesivo y extra de cine, extranjero en España y autóctono en Italia, vigoréxico permanente y polemista diletante, polígrafo, traductor de poesía de costumbres. Pues buenas noches y bienvenidos a ambos. Y bueno, pues ahora sí, Juan Manuel, Ciudad de México, crónica interminable, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias al Proyecto 101 Museos y al doctor Augusto, postdoctor Augusto, por estar aquí con nosotros. Bueno, mira, para soltar la pelota y que no me quede aquí todo la responsabilidad de conversar con ustedes, yo diría que este asunto de la crónica habría que como irlo acotando a partir, digámoslo así, de la tradición que existe en la literatura mexicana desde el siglo XIX para acá, como un intento, yo creo que muchas veces desordenado, por no decir fallido, titánico, de rastrear, de narrar, de englobar la vida en la Ciudad de México, ya de suyo sumamente compleja. Yo diría que en el caso particular de la crónica en la Ciudad de México, sería muy complicado hablar de una sola crónica o de la crónica como un género estático o vertical. Creo que sobre todo en los últimos años, yo diría unos 15, no, unos 20 años quizá, escribir crónica, sobre todo de esta ciudad, de la Ciudad de México, que es donde yo vivo, cada vez resulta más complicado, pero también cada vez hay más voces distintas que han ido o que están yendo un poco a contracorriente de un canon periodístico de lo que significaba la crónica para los grandes ideólogos o a los grandes o las vacas sagradas de la crónica en México. Entonces creo que por ahí podríamos ir encontrando puntos en común para pues abrir ventanas y no cerrarlas y no pensar que existe solamente un solo criterio o unos pocos criterios para quienes nos gusta escribir crónica. Yo terminaría esta parte de mi participación considerando que la crónica ya más que un género periodístico a secas, yo te diría que es otro de los subgéneros literarios, que es un híbrido inacible por momentos. No pienso yo que sea el ornitorrinco que propaga o que propone Juan Villoro, pero sí creo que es uno de los géneros literarios más vitales
más complejos y que cada vez cuesta más trabajo definir en dónde comienza el periodismo y dónde inicia o dónde termina el periodismo, dónde comienza, dónde termina y dónde inicia la literatura. Creo que es ahí donde actualmente la crónica tiene su mayor valor y que a mi manera de ver la ha convertido en el género literario periodístico más vital y que tiene la interlocución con la sociedad, al menos contemporánea, más vigoroso, a diferencia de lo que sería considerar el periodismo puro y duro, que fue el que muchos escritores o periodistas aprendimos a través de revistas como Proceso, al que estamos acostumbrados, o este tipo de literatura que no acepta la hibridez, sino que encasilla a ciertos escritores dentro de un espacio o de un discurso literario que parece ser que no puede manejarse en otros discursos narrativos. Y creo que esto la crónica pues le ha dado al traste y está revitalizando en muchos sentidos lo que es la narrativa contemporánea, no solo en México, sino en todo el mundo. Ok. Chico, ¿qué opinas de esto? Bueno, para empezar también quiero agradecer a Cientur Museos, con el que colaboro de vez en cuando, y realmente yo estoy aquí un poco por casualidad, porque bueno, ya como leyó Manuel, yo no me dedico a la crónica, yo no soy cronista, yo tuve la oportunidad, eso sí, de presentar el libro de Servín, bueno, uno de los libros de Servín, Nada que Perdonar. Malísimo. Y pues yo hablé muy bien de él, no sé, bueno, en fin. Entonces, estaba tomando ginebra ese día, recuerdo. Claro. Y entonces, claro, yo creo que mi contacto más fuerte con la crónica, como a mucha gente que somos de Guanajuato, ha sido con Jorge Bargüengoitia. O sea, básicamente creo que nuestra escuela, o sea, nuestra manera de ver la crónica, quizá es limitada en ese sentido, pero por lo menos es, digamos, que tenemos una admiración legítima por ese escritor, pero vamos, todo lo que dijo Servín, yo, claro, él es un experto en este tema y de hecho ahora con su descripción me ha abierto mucho la cabeza sobre este género literario, porque claro, es como pasa también con el ensayo, o sea, este género tiene muchos permisos, o sea, se permiten muchas licencias, pero precisamente porque se permiten muchas licencias, es un género muy difícil. Yo intenté escribir crónica cuando estuve de inmigrante, bueno, cuando llegué de inmigrante a Barcelona, y yo creo que mis crónicas eran muy malas. O sea, más o menos se entendían y cosas así, pero ya enfrentándote al género te das cuenta que no es tan sencillo, digamos, englobar qué es lo que quieres decir, qué lenguaje has elegido para decirlo, qué escenarios quieres mostrar, qué tipo de personajes, en fin, es una suma de factores que es como, insisto, es como pasa con el ensayo, o sea, si no sabes escribir, mejor no te metas a eso, porque ahí es donde más se nota que la gente no sabe escribir. No sé, ese es creo que mi punto de vista, ¿no? O incluso fobias. Complementando lo que tú estás diciendo, doctor Augusto, yo sí quiero puntualizar algo que fíjate que no cualquier escritor, por muy talentoso, muy exitoso, muy completo que pueda ser, puede escribir crónica. Claro, como el ensayo también mismo. Faltó mencionar al ensayo dentro de este tipo de, o de esta amalgama de géneros literarios que caben en una crónica. Por eso les digo que la crónica me parece hoy en día un género muy vital, muy complejo y que no cualquiera le entra. Tú podrás ser un gran novelista o un gran ensayista o un gran cuentista dentro de las definiciones normales o canónicas. Pero es muy distinto a que tú como un novelista digas, voy a escribir crónica, porque para empezar, insisto, requiere de que sepas amalgamar un montón de disciplinas de las ciencias sociales, de la literatura y de tu propia experiencia en la calle. Porque la crónica, eso es algo muy hermoso para mí, que no pierde su contacto con la realidad o con el periodismo más duro, que es el contacto directo con la gente, con los hechos, con las situaciones. Aun cuando tú estés escribiendo crónica histórica, tú puedes escribir una crónica sobre un suceso del siglo XVI, XV, pero eso no significa que tú tengas que hacer una investigación de campo
tal cual lo hubieras hecho o lo tendrías que hacer en su momento y en su lugar in situ, digámoslo así. No sé si me estoy explicando. Sí. Pero por eso mismo lo que dice el doctor es interesante porque al menos a mí me ha tocado como experiencia de conocer escritores brillantes o reconocidos, o etcétera, como se les quiera llamar, y que les da un pavor tremendo escribir crónica, por el reto que significa, porque es casi te podría decir que también incluye un trabajo físico, ¿eh? O sea, la verdad, si con la crónica no tienes buena condición física, si no eres de caminar, si no eres de andar de zapatos, si no eres de aguantar la tensión física que en algún momento puede representar encontrarte en una situación de riesgo o en un lugar, en un ambiente donde tú no manejas o no estás habituado a una situación de potencia, puede ser muy desgastante y muy frustrante. Por eso es que muchos escritores, insisto, en todo el mundo, no más aquí, pero bueno, yo hablo del caso de México, pues sí, como que, ay, qué padre escribir crónica, pero a ver, aviéntate una. Sí, claro. Entonces, oye, Juan Manuel. La crónica con contarnos cómo se amarró sus zapatos ese día, ¿no? El día que se despertó crudo. Oye, Eso, Juan Manuel. Dime. Y en este sentido, lo que estás diciendo y sobre el tema que es Crónica Ciudad de México, Crónica Interminable, ¿sí? Justamente, ahorita acabamos de ver un par de imágenes, una de Carlos Monsiváis, ahorita tenemos aquí a Salvador. Tenemos ahorita a Salvador Novo, que para mí sería el padre de la crónica moderna, contemporánea. Creo que Salvador Novo, gracias a su desparpajo, a su misma jotería incluso, pero sobre todo a su profunda erudición y falta de prejuicios para internarse en barrios, en situaciones, en ambientes y una gran inteligencia, él escribió un tipo de crónica o un tipo de literatura que para mí definitivamente definió la identidad por lo pronto del chilango. ¿Me explico? Si algo explica quién es el chilango en sus aspectos más controvertidos, variados, pero y que no dejan de ser jocosos o estrambóticos, se debe a la pluma de Salvador Novo, porque él viene además de una atmósfera, de una escena, de un ambiente, de una época donde todo era solemnidad, donde para ser literato tenías que vestir de traje, citar a los clásicos griegos, ¿me explico? Y como un ejercicio que pertenecía a ciertas clases privilegiadas. Salvador Novo, con todo y esto, creo que como nadie más en su momento, logró plasmar una esencia de una ciudad que no solamente era vertical, como lo podía imponer el naciente sistema priista, el naciente gobierno, sino que dio margen para entender la ciudad desde sus aspectos más populacheros o populares o folclóricos. Y que esto de alguna manera también de a pie de pensar en una literatura popular de alto nivel. ¿Me explico? Y bueno, uno de sus herederos máximos, podríamos decirlo, aunque no y aunque a veces no parezca que tienen interconexión, pero es el mismo Jorge Ibargüengoitia. Es decir, los destellos de humor que había en la literatura mexicana moderna, creo que los cimentó alguien como Salvador Novo. Claro. Son pinceladas, digamos, ¿no? Sí, son pinceladas, pero insisto, es como una actitud irreverente y crítica de una ciudad que puede extenderse a un país, con todos los vicios que puede tener el centralismo. Pero finalmente, pues Salvador Novo es una de las grandes figuras, pues bueno, de la literatura mexicana, del teatro mexicano, pero de la crónica como la entendemos incluso hoy en día. Oye, Juan Manuel, y entonces en ese sentido, Salvador está por un lado Salvador Novo, como tú dices, como el padre de la crónica moderna. ¿Qué heredamos también de extranjeros, de escritores extranjeros? Bueno, es que hay una larguísima tradición de extranjeros, desde el siglo XIX para acá. Bueno, vamos a poner esto. De extranjeros podríamos empezar hablando de Bernal Díaz del Castillo. Ok. ¿Me explico? Claro. Ya él fue el gran primer cronista de la Ciudad de México. Sí. Ya de ahí para acá es interminable la lista, digámoslo así, de extranjeros, escritores o no escritores precisamente,
que vinieron a este país se maravillaron y se asombraron o se asustaron o se sintieron aterrorizados por este país, pero que escribieron un material de primer nivel que incluso a los mexicanos nos ha dado una cimentación, por hablar de algún modo, una base sólida para entendernos a nosotros mismos e indagar en nuestra propia historia. ¿Sí? Desde Bernard, o sea, podemos hablar de von Humboldt, por ejemplo, ¿sí? Claro. O sea, hay una gran cantidad, digo, no los traigo ahorita porque tampoco es una clase magistral y es como para charlar y tomar una copa entre amigos y entre la gente que esté aquí en Facebook, pero es enorme. Lo curioso sería, o lo trágico más bien para mí es que aún el día de hoy hay muchísima gente que desconoce esto porque no indagan en nuestra propia historia, no leen libros de historia, no leen la historia de la literatura mexicana. Entonces pareciera que de pronto la crónica es un ejercicio para improvisados. Y que estos güeyes que salen a la calle y nos cuentan de cómo se sacaron un moco frente a la Secretaría de Gobernación, creen que ya están haciendo una crónica. Eso no es una crónica, perdóname, es otra cosa. Entonces, creo que la crónica o la buena literatura en general requiere de una alimentación vigorosa, balanceada, pues de datos históricos para que sepas de dónde vienes. Y creo que la crónica en ese sentido es una herramienta literaria para entender nuestro pasado y nuestro presente. Claro, claro, claro. Sí, ahora volviendo a lo que decías, que bueno, supongo que lo pensé y no lo dije, lo de los puentes entre el ensayo y la crónica, o sea, que la crónica has dicho que es un género híbrido, y Alfonso Reyes decía que el ensayo era un género anfibio, o sea, es decir, en fin, son palabras afines también, ¿no? Es decir, son géneros que combinan varias, como tú dices, varias disciplinas incluso, ¿no? Claro. El centauro de los géneros porque es científico y literario al mismo tiempo. Pero sí, algo de eso también hay en la crónica. Incluso leyendo, yo me di cuenta, bueno, es decir, mucho leyendo a Servín, porque claro, no solamente se hace referencia a lo que está viendo el autor de crónica, sino también a lo que otros cronistas o incluso novelistas o incluso literatos vieron de la sociedad y que nos siguen sirviendo de espejo o de referencia, ¿no? Bueno, en el caso, claro, Servín, el gran admirador Jack London o de otros autores, ¿no? O sea, no puedes no recurrir a esa gran literatura que también alimenta la imaginación de qué estamos viendo, ¿no? Y en este caso de Bernal Díaz Castillo es perfecto. Es decir, el tipo veía, no sé, o sea, veía el nuevo mundo, pero al mismo tiempo veía el viejo mundo también. O sea, necesitaba herramientas literarias, herramientas de su imaginación, la que ya tienes, para intentar explicarle al lector lo nuevo, lo imprevisto, lo que no ha tenido el ojo clínico para acercarse, ¿no? Sí, es que mira, esto que estás mencionando es muy importante. Mira, el ensayo como tal no puede ser un ensayo si no tiene esta carga de erudición que necesita la reflexión profunda. ¿Me explico? Pero con la crónica tú puedes ser reflexivo o puedes ser agudo y mostrar mostrar algo sin necesidad ¿cómo te diré? De hacer una especie de pirotecnia de tus conocimientos literarios o científicos. ¿Me explico? Por eso es más versátil y más accesible, más flexible. Por eso el lector de crónica cada vez es mayor, a diferencia del ensayo, que es un género mucho más elitista, es un gourmet. O sea, el que lee un ensayo es como el que te pide el vino caro cuando llegas al restaurante. Los demás son los que vamos a pedir por lo que hay, ¿no? Pero dentro de eso hay calidades. ¿Me explico? Claro. Sin menospreciar, obviamente, a ninguno, ni diciendo que por el solo hecho de ser ensayo, todos los ensayos son valiosos de leerse, porque hay cosas que son ilegibles, aburridas, y que se sustentan en una erudición que finalmente no tiene diálogo con un lector. Y eso creo que es una escritura árida y que obviamente no va a trascender. Sí, ciertamente. De hecho, yo he visto algunos premios de ensayo a nivel nacional que básicamente son tesis, pues, de licenciatura, de maestría, de lo que quieras, ¿no? Pero están divididas en capítulos, tienen 1.1.2,
1.1.3 y cosas así, y son aburridísimas, ¿no? O sea, la parte literaria, inventiva, incluso de estructura, ha desaparecido. Y parece que ese ensayo, que es más de raíz francesa, el que le gustaba a Octavio Paz, se pierde un Que es poco, el ¿no? padre del ensayo moderno. Claro, Del claro, ensayo. claro. Sí, mira, yo pensaría un poco para hacerle, pues, para hacer más accesible todavía más esta conversación. Aquí Manuel nos estuvo poniendo imágenes y hay una de un libro que es canónico en cuanto a la crónica en México, que es una antología que Carlos Monsiváis hizo para Editorial Era hace ya, no sé, 40 años por lo menos, quizá, y que me parece que al día de hoy sigue siendo uno de los libros más completos para darnos una idea de la crónica en México, digámoslo así, hasta creo que los años 2000, porque la portada que tú tienes no es digamos, la edición, la original, la primera, pero hay una reedición que Carlos Monsiváis hizo donde pretendió actualizarla y que obviamente pues nada más incluyó a 2 o 3 escritores a los que seguramente primero les preguntó si eran simpatizantes de Morena o de la izquierda, o de lo que ellos creían que era la izquierda. Pero bueno, se entiende, son hombres de su tiempo. Pero creo con esto que es un libro fundamental, porque más allá de todo el ensayo extensísimo que se avienta Monsiváis al inicio, él escoge extractos de muchísimos autores, de muchísimos cronistas, si no me equivoco, porque ya tiene mucho que no que este libro, creo que desde principios del siglo XIX hasta el siglo XX. Digámoslo así, que es una edición, es un libro que tendría que estarse renovando a mi manera de ver por lo menos cada 10 años. Pero él decidió quedarse ahí, ya no le interesó lo demás. Y bueno, pero yo consideraría que si alguien quiere aprender qué es la crónica, de dónde viene, por qué sí o por qué no, pues este libro sigue siendo fundamental dentro de los márgenes también de una crónica clásica que acude Claro. o lo que Monsiváis y muchos como él entendieron cuáles son las características que tiene que tener una crónica. Oye, Juan Manuel, y en este sentido, ya de este panorama, ya sumergiéndose en la Ciudad de México, caminarla, vivirla y luego narrarla, la crónica, ¿no? En este gran monstruo que es la Ciudad de México, con en mil historias, pues, por contar, ¿no? ¿Sí? Mira, yo creo que la Ciudad de México son muchas ciudades de México. Yo te diría que los 16, ¿cómo le llaman ahora? Alcaldías, son feudos, cada una con sus usos y costumbres e incluso sus lenguajes, sus dialectos, sus dinámicas, y que es imposible literalmente escribir una crónica o un libro de crónicas donde tú digas, sí, son crónicas sobre la Ciudad de México. No, es una crónica sobre la Ciudad de México como tú la entiendes, como tú la vives y con lo que tú pudiste recorrer o lo que pudiste alcanzar. Creo que la Ciudad de México, no solo a nivel de crónica, sino de novela, te diría, es como el Moby Dick de los escritores. ¿Por qué? Pues porque es muy compleja, son muchas ciudades, en fin, o sea, es enorme, pero creo también que por lo mismo, yo diría que es una de las ciudades, quizás sea una de las ciudades del mundo, de la que más se ha escrito, no solo por mexicanos, sino por extranjeros. O sea, al día de hoy sigue teniendo un atractivo inagotable, que se ha ido renovando precisamente también por todas las contradicciones y todos los absurdos que vivimos pues, los habitantes de esta ciudad, no de ahorita, desde su fundación. Entonces, insisto, desde que llegó Bernal Díaz del Castillo, que esa es, digámoslo así, la protociudad de México, porque era Tenochtitlán, hasta lo que ocurre después de la conquista y el virreinato, pues bueno, o sea, lo que sobra es interpretaciones y relatos sobre la vida en esta ciudad. Y hay muchísimas antologías que nos permiten acercarnos a la ciudad, pues desde una literatura que parte
de las bases del periodismo, que es los pies en la tierra y hacerte 5 preguntas muy básicas, que es quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, que son principios casi de investigación policíaca. Claro. Ahora también, complementando digo, son percepciones, ¿eh? No quiere decir que sea, yo no soy Monsiváis. La cosa es que también tendríamos que entender que la crónica en México, hasta hace muy poco, comprendía muy pocos barrios o zonas de la ciudad, porque entendamos que la Ciudad de México, hasta el periodo de Miguel Alemán, era un coto, digamos, de unas cuantas colonias. Es, yo diría, casi a partir de los años 80, donde la ciudad como que se expande por lo pronto a nivel literario. Es decir, la modernidad en la Ciudad de México y del país comienza con Miguel Alemán, se expande en las ciudades, empieza una idea de que hay un desarrollo, un modernismo que afecta a la literatura en muchos sentidos. Pero esa gran literatura solamente se ocupa de cubrir lo que en ese tiempo era considerado la Ciudad de México. Por ejemplo, en los años 50, 60, escribir de Nonoalco era pensar en la periferia de la Ciudad de México, claro, al norte. Ahora tú escribes de Nonoalco y prácticamente estás escribiendo del norte del centro de la Ciudad de México. sí, ¿Me explico? sí. Tienes un caso muy peculiar que es el de este escritor, Emiliano Pérez Cruz, que se especializó por una cuestión de origen en Ciudad Neza. ¿Me explico? Entonces, habría que ver que la de la Ciudad de México podemos conocer tan poco o muchísimo, dependiendo de dónde viene el interés o la procedencia del cronista. Por ejemplo, yo crónicas de Coajimalpa casi no leo, casi no encuentro. Dios. Que ya no figura, ya no la ciudad. O sea, la gran crónica mexicana se ha asentado y se ha consolidado en una extensión de terreno, de geografía realmente muy pequeña. ¿Me explico? Pero el crecimiento de esta ciudad ha sido desorbitado, anárquico, etcétera, etcétera. Pero hoy en día cada vez vas a encontrar más cronistas, más gente que escribe a secas, que está preocupada por lo que ocurre en lo que se convirtió en la periferia literaria de esta ciudad. Ok. Entonces, pues por ahí va la cosa. Entonces, mira, nada más para que pues la gente que nos acompaña vaya como acotando, digámoslo así, esta charla. Yo te diría que más allá de este libro antologado por Carlos Monsiváis, a ustedes les consta, publicado por la editorial Era, por ejemplo, hay 3 libros de Héctor de Mauleón, donde él es el que hace la selección de textos, los publicó un fideicomiso de la Ciudad de México hace 4 años, y son crónicas como por temáticas, siniestros, fantasmas, etcétera. Y así poco a poco, según te vayas adentrando, te podría decir de crónica que se escribe en el interior del país. Hay exponentes muy dignos. Por ejemplo, hay un escritor que casi nadie pela porque pues se dedica a escribir, no en la farándula literaria, creo que no tiene Facebook. En fin, es un tipo muy, muy pegado a su trabajo, además ginecólogo. Se llama Gabriel Trujillo Muñoz. Él tiene libros sobre la vida en la frontera norte, concretamente en Baja California, que muy poca gente se toma la molestia de leer y de comentar. Ya. O sea, y así si tú te vas yendo a cada estado del país, puedes encontrar a alguien que esté escribiendo crónica. Yo creo, sobre todo, insistiría, porque es un género muy vital, vigoroso, y que tiene un diálogo directo con el momento mexicano que estamos viviendo en estos momentos. Más allá de la novela, más allá del ensayo o más allá de la poesía. Creo que aquí se combinan 2 factores, que es una necesidad urgente de saber qué está pasando en nuestro país o qué pasó en nuestro país, pero contado con recursos de un escritor, con recursos literarios. Claro. Claro, claro. ¿Cuál? Sí, Bueno, sí, así pregunta.
Sí, bueno, yo tenía un comentario que lo traigo en la cabeza desde hace rato con respecto um, a la evidente raíz literaria que tiene la crónica. No, es decir, no solamente en el sentido de que obviamente se sirve de ciertos o de muchos recursos, sino que parece que en sí misma también responde a comportamientos que también aparecen en la literatura. Y es que estaba yo pensando precisamente en el hecho de que si uno lee, por ejemplo, crónica de la ciudad de Guanajuato, estoy refiriendo a crónica del siglo XIX, principios del siglo XX, que fue una cosa que me tocó porque yo estaba estudiando fiestas religiosas en la ciudad de Guanajuato cuando estaba haciendo la licenciatura. O sea, mi primer intento de tesis fue ese, ¿no? Después me desvié mucho. Pero leyendo las crónicas, tenían un olor de Ibargüengoitia sin ser Ibargüengoitia. O sea, decía Borges que muchos autores crean a sus precursores, pero pareciera que en ese sentido también los cronistas crean a sus precursores también. O sea, hay un sello, hay una atmósfera, hay un cierto lenguaje, una manera de ser, incluso humorístico sin quererlo, porque las crónicas a veces de veras de principios del siglo, yo estaba leyendo crónicas de la Basílica, sí, y son chistosísimas. Obviamente ellos no intentaban ser graciosos, ese es el punto, ¿no? Ellos estaban diciendo muy seriamente, le pedimos a la Virgen que llueva y la gente se burlaba. Ahora ha llovido demasiado y le pedimos a la Virgen que ya deje de llover, ¿no? O sea, es que tú estás leyendo esto y dices, es que esto es, no sé, o sea, parece que Ibargüengoitia lo arregló para que quedara con ese sello, ¿no? Entonces, claro que también ahí la literatura, digamos, los recursos, el sello de los autores, de los cronistas, también nos sirven para leer el pasado, por así decirlo, para leer las crónicas de la ciudad, de gente que quizá no estaba intentando hacer literatura, sino simplemente estaba apuntando la vida diaria de la ciudad, ¿no? Que esto es una cosa también muy típica de algunos lugares, pero en Guanajuato es complementar lo que tú estás diciendo, que es muy curioso, o sea, no es que esté de acuerdo con él, sino que a mí me hubiera parecido como que es algo que es fundamental para entender la literatura, la gran literatura. Yo creo que todo escritor que merece llamarse así y que la gente o que trasciende a su tiempo, a su momento, es porque trae una identidad propia que refleja su momento y sus condiciones o sus circunstancias. Ibargüengoitia, a final de cuentas, es un producto de Guanajuato. O sea, lo que él escribió es profundamente guanajuatense, aunque mucha de su literatura haya sido producida en la Ciudad de México. Por ejemplo, en el caso de estas ruinas que ves, pues es la novela de Guanajuato. Y si yo voy a Guanajuato, yo sigo encontrando esos personajes vigentes, las situaciones, esta camaradería de borrachos que él también narra, etcétera, etcétera, etcétera. Tal cual. ¿Me explico? Eso es un gran escritor. Yo les hablaría del caso de, por ejemplo, José Emilio Pacheco, que es uno de los grandes escritores mexicanos, pero José Emilio Pacheco es un producto de la Ciudad de México. Y claro, si tú lees a José Emilio Pacheco, uno de los temas que van como digamos entrelineados o que están en la obra negra de su trabajo es la Ciudad de México. Su novela más leída, más entrañable es Las batallas en los del desierto, que es una novela sobre la clase media de una colonia emblemática de la Ciudad de México, ¿me explico? Sí. Esto que tú estás diciendo de la historia de Guanajuato, por supuesto que influyó en alguien como Ibargüengoitia, porque el mismo Ibargüengoitia, por cierto, decía que él nunca pretendió ser chistoso. Exacto. Y le molestaba mucho que lo presentaran como un autor humorístico. Él muchas veces decía, ves que esto es mi vida, es así como yo veo las cosas, ¿no? Claro. Pero esto de que él solo se etiquetara como un escritor humorístico, pues no. Pero obviamente Ibargüengoitia partía de una tradición de lecturas y de usos y costumbres, de idiosincrasia de su localidad, de su región, de su estado, de su ciudad, que obviamente de un modo u otro él supo plasmar en su literatura. ¿Me explico? Creo que ese es el gran chiste, el chiste de la gran literatura, de la gran crónica, de la gran novela, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, Juan Manuel, sí. Aquí voy a empezar a
empezar a leer algunos de los comentarios que nos están mandando Sí, aquí claro. del equipo de 101. Y uno dice, ¿qué hay de Chava Flores? Híjole. No, pero estamos hablando de literatura. No, por eso sí, pero O es de sea, alguna el manera, señor de alguna manera es un cantante. cronista, de alguna manera es el punto. Sí, o sea, es un gran cantante, fue un gran compositor, pero eso, o sea, hay que saber distinguir y dividir en qué terreno se mueven unos y otros. Él creo que retrató muy bien a través de sus canciones y sus letras y su música una Ciudad de México que Gabriel Vargas plasmó por su cuenta en el cómic a través de la Así es, familia Burrón. claro. Por eso, Y pero, eso no significa que pero el ninguno de punto los es, dos. son cronistas, ¿Cómo? vaya, A su obviamente no, manera sí, no sí lo literarios, son. pero son Sí, cronistas. a su manera sí lo son, Uh-huh. pero habría que distinguir desde dónde. Ya. Porque no es posible que tú digas, no, pues es que Chava Flores estaba al nivel de Monsiváis. No, no, espérame. Ni Sí, siquiera son comparables. Claro. claro. Uno, cada quien en su campo, en su terreno. Y además yo te diría, o sea, así como Chava Flores componía, no podría escribir un ensayo como el de Monsiváis, ni Monsiváis podría haber compuesto una canción como de Chava Flores. ¿Me Sí, explico? Creo que en estos casos donde entra ya la cultura popular, las cosas empiezan a mezclarse, empiezan a fundirse unas con otras, pero de pronto es muy fácil confundir. ¿Me explico? claro. Cierto. Entonces sí habría que entender eso que está muy claro. Una cosa es la literatura, que es un ejercicio de reflexión, de distancia, de tiempo, etcétera, con la música, que es algo más inmediato Claro. y que tiene sus propios códigos para entenderla y valorarla. ¿Me explico? Pues es como si yo Sí. dijera, no, pues voy a llevar un ensayo de Monsiváis a la música. Puta, sería lo más aburrido del planeta, ¿no? Por más que Monsiváis fuera un humorista dentro de Claro. sus ensayos. Claro. ¿Quién más me decías? No, pues no, Chava Flores, pues no. Sí, Sí, no, 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 podríamos no. decir de Jaime López. Jaime López es un cronista, pues sí, un cronista de la música, en la música. ¿Me Sí, explico? Pero es muy distinto. exacto, exacto. Bueno, sí, yo creo que la pregunta viene desde el punto de que estamos hablando o el tema es Ciudad de México, crónica interminable, ¿no? En ese sentido. Claro, no, Entonces, hay grandes cronistas desde la literatura, desde la música, desde el cómic, como fue Gabriel Vargas, uh-huh, desde la fotografía. El gran cronista de la Ciudad de México es la fotografía, es Enrique Metinides. así Uh-huh. es. No es Nacho López, no es esta Gabriela Iturbide, no. Es Enrique Metinides. Sí, 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 que se metió hasta las entrañas de todo. No, claro, y él retrató la gran tragedia mexicana desde el Chilango. Sí, ¿Me explico? Porque hay una gran, una gran tradición de la fotografía mexicana, pero que es más bien folclorista, exotista. Uh-huh. El indio místico, el maguey, la mujer del rebozo moreno, morena, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Esta idealización de un pueblo o de una idiosincrasia, de una identidad, a la que Metinides retrata y hace una narrativa gigantesca a la Balzac, pero desde su verdadera tragedia. ¿Me explico? Que es el accidente, el asalto a mano armada, el apuñalado, el tipo que se suicida, el avionazo, el encuentro de dos coches en fin, eso me parece que es la gran crónica por lo pronto de la Ciudad de México. sí. Fíjate, ahorita nos pone aquí también alguien de la audiencia. Dice, Tenochtitlan se funda en 1325. De ¿Cómo? Perdón, acuerdo, ¿en 1325? Sí. de acuerdo a fuentes, pero la ciudad prehispánica se podría entender como una dimensión diferente, no solo en los espacios, sino en las realidades. Los códices podrían entenderse como crónicas de ese entonces. Claro que sí, por supuesto, eran crónicas. O sea, es la protoescritura. ¿Me explico? No era literatura como tal, eran registros puntuales de lo que Claro, ocurría, que registros. lo podían hacer solamente algunos. No Claro, recuerdo el nombre de las personas que lo hacían, pero eran ellos. Y no lo hacían con una pretensión literaria. No, era su diario, era su bitácora, digamos, de acontecimientos.
Mira, La visión de los vencidos, que es un hermoso libro interpretado por León Portilla, pues parte de eso. Sin embargo, Claro. es una interpretación, o sea, es decir, es como una traducción e interpretación que del náhuatl hace este especialista, historiador Miguel León mexicano, Portilla. Miguel León Portilla. ¿Me explico? Y sí, ciertamente los códices es un tipo de crónica, pero creo que también habría que entender que no es el tipo de crónica que estamos hablando aquí. Claro. Y es una crónica que tiene propósitos e intenciones meramente literarias y que la crónica, además de la que estamos hablando, es un producto del siglo XIX como tal, cuando ya había imprentas y ya había publicaciones. Antes de eso, pues no había novelas, no había nada de esto. ¿Me explico? O sea, es decir, el descubrimiento de la imprenta y la industrialización del trabajo impreso, es decir, o del periodismo como tal, eso es del siglo XIX finales, es lo que da lugar a que surja la crónica tal y como la entendemos hoy. En Inglaterra estaba Charles Dickens, estaba en Estados Unidos Mark Twain y muchos, muchos otros más. ¿Me explico? De la crónica que estamos hablando es justamente de ese género periodístico literario que surge a partir de la explosión y del surgimiento de las grandes imprentas que permitieron popularizar la literatura hoy y crear el periodismo. ¿Me explico? Es un producto de una sociedad de masas industrial y no de otra cosa, ¿eh? Sí, porque no falta de pronto un rapero ahí chistoso que diga que el graffiti se debe a los jeroglíficos y a las, ¿cómo se llama? Y a los códices, o no mames, o sea, el graffiti es una invención de cómics. Y por muy contracultural que seas, pues sin cómics no hay graffiti, punto. Así es con la crónica. Si ahorita tú me dices que no, que viene desde los jeroglíficos en las cuevas de no sé qué, no, es otra cosa. Sí. Que sí haya esbozos, apuntes, una intención de registro, sí, pero no como lo entendemos hoy en día. Oye, Juan Manuel, también esta es para más bien para el doctor Augusto. El doctor Augusto nos preguntan, ¿qué cronistas de Guanajuato recomienda rastrear? Cronistas. De Guanajuato recomienda rastrear. Rastrear. Pues Sí. lo que pasa es que, a ver, yo no soy experto en el tema, pero hay unas crónicas que hacían, o sea, que hizo, no sé, era un sacerdote y que luego después lo siguió otros. Son dos autores, ahora no recuerdo quiénes son. Es decir, que empezaron en el siglo XVII, siguieron al XVIII, se extendieron hasta el XIX. Digo, no tengo los nombres porque no soy yo un experto en el tema. Pero vamos, creo que se llama algo así como Crónicas de la Ciudad de Guanajuato, y bueno, y básicamente se registran, pues, digamos, la vida diaria. A lo que yo me refería, en este caso, era a los registros que hacían de reuniones de una asociación religiosa en la Basílica de Guanajuato. Es decir, registraban durante el día, pasó esto, etcétera, etcétera, pero sin querer hablaban de lo que sucedía en la calle, por así decirlo. Y en este caso yo pongo un ejemplo que a mí me parecía muy gracioso porque era casi una crónica, en el sentido de que estaban en junta, cada uno se intercambia la palabra y se mencionaba a unas personas que eran como tipo, o sea, gente descreída de la fe, que se burlaba de que se hicieran misas para producir la lluvia. Ese era básicamente el asunto, ¿no? No están identificados, pero podemos pensar que, no sé, quizá eran, no sé, personas que tenían una cierta influencia intelectual en la zona, no sé si eran masones, o sea, si es que nunca me puse a pensarlo, ¿no? Pero vamos, yo, como digo, no me voy a pronunciar sobre eso, tampoco les voy a recomendar, pero la crónica de Guanajuato, o sea, la crónica digamos, diaria de las estaciones, de las cosechas, de la construcción de puentes, de la pavimentación de la ciudad y todo eso, es una cosa que se puede encontrarnos en Google, en Internet, digamos, fácilmente, ¿no? Y no hay tantos. Oye, pero alguien que sí se le podría recomendar es justamente este personaje, ¿no? Don Wolf. El que estamos aquí viendo en la pantalla es uno súper recomendable, ¿no? Claro. Sí, bueno, aquí este sería otro apartado
Pero a ver, hay otra, antes de pasar, no estoy seguro, pero a lo mejor tú lo sabrás más, Manuel, porque yo hace mucho que no estoy actualizado con la vida de Guanajuato, pero creo que Eduardo Vidaurri es actualmente el cronista de la ciudad, ¿no? Es correcto, sí. Entonces, probablemente el primer autor al que tendrían que revisar los interesados que nos están viendo y escuchando es precisamente él. Es decir, él ahora, digamos, él es el que carga el peso, digamos, de esta tradición de cronistas de Guanajuato. Eduardo Vidaurri, o José Eduardo Vidaurri, sí. Bueno, ya, vaya. Perdón, sí, es que hay que revisarlo a él. Pero regresando un poco a la imagen que tenemos aquí, sí. Servín, Tom Wolfe, ¿no? ¿No es Luis Miguel? ¿Quién? ¿No es Luis Miguel? Dice que si no es Luis Miguel. Sí, ya es Luis Miguel ahora. Ya vi bien. Es Tom Wolfe, sí. Bueno, es que mira, este es un tema que quizá... Oye, pero perdón. ¿Cómo? Salud, porque vi que te serviste un trago. Sí, claro. Salud. Salud. Es Gin Light. Es un personaje que hay que revisar. Bueno, sí, mira, es un personaje que hay que revisar porque él no solo fue un gran escritor, sino es el único teórico o el teórico que acuñó un concepto que hasta la fecha, con todas sus salvedades, sigue siendo vigente, que es el de New Journalism, el nuevo periodismo. ¿Qué quería decir este tipo en un libro que aquí en español lo publicó el Anagrama, que se llama El Nuevo Periodismo, con el nuevo periodismo? Es decir, él hablaba de un periodismo que de manera muy sucinta se escribía con herramientas de la gran literatura. Es decir, el periodismo no tendría por qué ser estrictamente del dato duro, ni esencialmente informativo, porque tendría que tomar en cuenta los hechos desde una manera de narrar que fuera como si tú estuvieras leyendo una novela. Uh-huh. Ese tipo de periodismo que aquí en México llegó a cuentagotas y ha sido siempre muy, muy coartado por muchas circunstancias que en este momento quizá no podríamos ver por completo, en realidad no es nuevo, viene desde el siglo XIX. Charles Dickens, por ejemplo, hubiera hecho nuevo periodismo. Jack London hacía nuevo periodismo. Mark Twain hizo nuevo periodismo. Pero tal y como Tom Wolfe lo describe, yo diría que el nuevo periodismo es un producto de la cultura pop estadounidense, principalmente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es un arte literario sustentado en el periodismo que parte de la posguerra gringa, que es donde madura y se expande la cultura pop a nivel mundial. ¿Cuál es la cultura pop? Pues el rock and roll, el jazz, sobre todo el cool jazz, y en la literatura beat, y en el periodismo es esta idea que Tom Wolfe aclara y que expone muy bien, y donde surgen una cantidad impresionante de escritores, de periodistas que publicaban en medios estadounidenses, que les pagaban muy bien y les daban los grandes espacios. Uh-huh. ¿Chico? Pero esa escuela literaria dentro del periodismo, que Carlos Monsiváis llegó a mencionar en muchos de sus ensayos, desafortunadamente aquí en México nada más se conoce en la teoría y en la charla de la cantina, porque a la hora de que tú la quieres aplicar o pensarías que los medios van a impulsar, en realidad la han ido acotando a lo largo de los años, aunque ciertamente en México hubo un momento, yo podría decir la época de oro de un periodismo narrativo, como lo propone Tom Wolfe, en ciertos medios. Hoy en día ya es más complicado poder hablar de esto en los medios convencionales, pues, de comunicación. Pero bueno, es un apartado muy importante porque incluso aquí en México se practicaba el nuevo periodismo desde finales del siglo XIX, a través de Manuel Paino, de Guillermo Prieto, luego de Ángel del Campo Micrós, y así podríamos ir caminándole con este asunto para que lo que Tom Wolfe propuso como una apuesta del periodismo estadounidense, en realidad en varios países, sobre todo en los que he mencionado, Inglaterra, Estados Unidos, México, ya había
exponentes de este género periodístico literario desde finales del siglo XIX. Okay. Oye, Juan Manuel, y yendo ya un poco más al campo, ya directamente a las entrañas, ahora sí ya vamos a hacer crónica. Salgo a la calle, ¿sí? Y me meto, así como tú dijiste, hay que tener condición, hay que tener, pues, los nervios de repente de acero para irse a meter a ciertos lugares, ¿no? No, y Bueno, meterte ciertas cosas. depende también qué es lo que quieras hacer, obviamente, ¿no? Pues sí, pero en ese sentido, ya estoy, y por ejemplo, aquí tenemos en esta imagen en primer plano, ¿sí? Estos barrios en donde juegan el frontón de mano y todo, o sea, llegar directamente ahí en donde, pues a lo mejor, pues tú qué haces aquí, mi chavo, ¿no? Pues qué onda contigo, Claro, ¿no? claro. No, mira, todas este tipo de crónica, que es la que a mí más me interesa, parte de una idea de los situacionistas franceses, que es la creación de situaciones. Es cuando tú intervienes tu espacio físico y o mental para empezar a narrar algo que a ti te interesó. ¿Me explico? Hunter Thompson, otro gran periodista, muy imitado y jamás igualado, como decían de este licor, ya no me acuerdo cuál era, creo que era Johnny Walker, ya no me acuerdo, pero así era el comercial, pensaba igual. Es decir, cuando no puedes tú llegar, creo yo, de pronto y decir, ya llegué, como con esos frontonistas. Yo hice un reportaje, una crónica sobre el frontón a mano en México, en la Ciudad de México, que me llevó algunos meses de ir tejiendo una red de contactos de tal manera que yo pudiera llegar con esta gente y que no me vieran como un extraño y irme, digamos, mimetizando con ellos de algún modo, de tal manera que yo pudiera estar entre ellos sin que me mandaran a la mierda. Todo esto no lo puedes hacer solo, como en todo es una red de amistades, de conocidos, etcétera. Tengo un gran amigo, Francisco, que le decimos el Escalera, que él apostaba con raqueta de mano contra los jugadores de frontón a mano, que son profesionales a su modo. Es gente que todo lo ve con dinero. ¿Me explico? Pero es un ambiente también muy pesado y que no cualquiera le entra, porque aquí te encuentras gente de todo tipo. Es un deporte de raigambre carcelaria, concretamente el frontón a mano. ¿Me explico? Entonces ya desde ahí tú puedes inferir, pues, qué significa muchas veces ir y reunirte, como lo hice yo durante varios meses, con estas personas en las canchas de frontón donde ellos practican este deporte, que es maravilloso, y donde, lejos de la imagen de metrosexuales que hoy tenemos del deporte profesional, pues como tú lo estás poniendo ahorita en las imágenes, en las fotos, pues te das cuenta que es gente como cualquiera de nosotros, es gente de a pie, pero con una gran habilidad física, un gran temperamento, son atletas profesionales en otro sentido, no en el que estamos acostumbrados a aceptar a través de los medios masivos de comunicación que te presentan a puros güeyes mamadísimos, barbudos, con unas viejotas y nada multimillonarios. No, este es otro tipo de profesionalismo que se mueve en las zonas marginales o periféricas de la Ciudad de México. Sí. O sea, es así como tú vas construyendo una historia. Y a través de esa historia yo pude construir otra que fue sobre peleas de perros. ¿Me explico? O sea, es decir, todo buen trabajo de crónica necesita mucho trabajo, te digo, de pie, para ir a estos lugares, aguantar todas estas cosas, tener temple, pero también significa que tú leas e investigues mucho para que hagas conexiones. Claro. Claro, claro. Es lo que mucha gente no entiende. Creen que salir a la calle, escribir una crónica, es contar lo que les pasó el día que fueron al mercado, mientras compraban su cebollín. Pues no, o sea, a lo mejor es una crónica, pero no es precisamente de lo que se trata el trabajo literario que tiene, pues digamos, pues unos objetivos mucho más ambiciosos. Sí, yo quiero decir también que efectivamente leyendo, por ejemplo, las crónicas de Cerviño, en concreto aquellas sobre peleas de perros, hay algo, digamos, que se puede decir que es como una especie de aroma de realidad que se entiende. Yo, de verdad, o sea, para mí fue una revelación en materia de crónica actual, porque yo casi no había leído crónica, y si ustedes pueden buscar el libro y leer, hay una en concreto que me impresionó mucho, que es
el perro que todavía tienes ahora, ¿no? El perro que todavía tienes adoptado, y donde cuentas una anécdota de cuando te robaron el perro cuando estabas joven. O sea, todo, o sea, esos momentos, digamos, de tensión dramática, literaria, que son de veras, no sé, admirables, pues. O sea, yo no lo digo, no lo digo por dorarte la píldora, pues, sino que de verdad me impresionó mucho, digamos, la construcción del relato, por así decirlo, porque es un relato muy entretenido, ¿no? Que bueno, que es importante, es muy importante porque a mí no me venía la manera de definirlo, es la construcción de un relato. Eso es justamente la crónica. ¿Cómo construyes tu relato? A partir de hechos reales. Claro. ¿Explico? No sí, es sí, sí. como el periodismo puro y duro, que es datos, fuentes, cifras. No. Claro, no. Aquí la realidad, lo que ocurre, tú le vas a dar un ingrediente literario como si tú quisieras narrar un cuento, una novela, punto. Claro. Y hay que dice, claro, no, claro. no, todo está aquí. Lo que pasa es que el lector mediocre está acostumbrado al relato periodístico puro y duro, donde son aliteraciones, fallas en la Claro. sintaxis y la Anacolutos, y, en fin. Exactamente. Entonces, eso es exacto, ¿cómo construyes tu relato? Ese Oye, es Juan Manuel, de la crónica. nos pregunta aquí alguien del público, dice, o sea que el trabajo de la crónica es una antropología de campo. Así es, claro. Sí, no, de hecho, qué bueno también eso. Mira, la crónica, la buena crónica, en sus mejores momentos, acude a las ciencias sociales para sustentar, reforzar, fortalecer su historia, aunque eso no aparezca en tu relato. Pero tú tienes que saberlo, es documentarte. Es antropología, puede ser psicología, puede ser historia. ¿Me explico? Política, en fin, muchísimas cosas para entender un contexto, por ejemplo, como el que tú estás poniendo en esta imagen. En lo inmediato es un mercado, como la central de abastos. Si dirán, no, sí, pues voy a ir a narrarlas. Pues sí, güey, pero necesitas saber de dónde vienen los mercados en México, cuál es su significación y por qué a pesar de la invasión o de la epidemia del Walmart, del Soriana, de la gente sigue yendo a los mercados a comprar. ¿Me explico? Todas estas cosas, si tú no las entiendes, pues ¿cómo lo vas a escribir? ¿Cómo vas a distinguir si tú en un mercado estás comprando una especie endémica o no? Claro. O sea, si tú estas cosas no las sabes, si no entiendes que el diablero es su antecesor es el tameme, pues no vas a entender nada. ¿Me explico? Claro. ¿Por qué la gente regatea? ¿De dónde viene el regateo? O sea, todas estas cosas tienen que ver con el trabajo de campo que hay un antropólogo, un sociólogo, Oye, un psicólogo social. nos preguntan igual de aquí bueno, las preguntas aquí de la audiencia. Que si nos puedes explayar un poquito más sobre esa crónica de perros, y a lo mejor, bueno, más bien que referirlos directamente al libro en donde está esa crónica, ¿no? Bueno, esa crónica está en el libro de F Confidencial. Así es. Crónicas de delincuentes vagos y demás gente sin futuro. Yo diría que más bien en lugar de que lo platicáramos aquí, más bien que adquieran ese libro. Claro, sí. Ah, ¿que dónde está? Que la lean, ¿no? ¿Que dónde está? Sí, claro, ahí está. Oye, y también aquí mismo del público, de la audiencia, ¿cuál ha sido el lugar o la crónica en donde te has visto más en aprietos o has sido más arriesgada de alguna manera? Es que, mira, pensar eso es como si yo me viera como una especie de policía de serie de televisión. No, es algo que haces y que tú nunca mides el riesgo. Yo lo hago porque me gusta. Sí hay situaciones muy complicadas, precisamente esta de los perros. Fue muy complicado porque aparte que me llevó varios meses ir tejiendo una red de relaciones con personas pues que se mueven en esos ambientes y las periferias culturales de esta ciudad, también significó un desgaste financiero. Finalmente esa crónica a mí me dio un premio que francamente si yo hiciera cuentas fue muy modesto con todo lo que yo tuve que invertir de mi bolsillo. La verdad es que si esto es así, pues la verdad mucha gente por eso no le entra.
Ahora, que es complicado, sí fue muy complicado. La última vez que yo fui al lugar donde se llevaban a cabo estos combates, estas peleas, yo me había quedado de ver con un taxista para que pasara por mí en la madrugada a un punto que ya habíamos quedado, y este güey no pasó. Entonces yo tuve que caminar algunos kilómetros sobre la misma avenida por donde habíamos llegado antes de encontrarme un taxista que yo pensé que me iba a robar para que me sacara de ahí. O sea, eso puede ser complicado, pero tampoco lo ves. O sea, es complicado en el momento, pero no es porque no, voy a hacer una pinche crónica acá. No, no, no. O sea, yo creo que complicado en este oficio de escribir sería hacer coberturas del narcotráfico. Claro. Agarrar un político. Imagínate dónde vas a acabar. No, pues no. No, no, pues eso no es lo mío. O sea, yo sí quiero regresar a mi casa y tomarme un trago y saber que no me están persiguiendo, ¿no? Y que no me van a inventar ahí un pinche delito. No, 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 no. O sea, es distinto. O sea, son circunstancias de tu oficio, pero que no pretenden ser heroicas ni mucho menos, ¿no? Pero sí es complicado, sí. Te podría decir que un trabajo complicado para mí sería pedirle a un millonario de aquí, Emilio Azcárraga, que me dejara estar una semana con él ahí cotorreando y hacer una crónica sobre su vida. Claro. Nunca me lo va a permitir, obviamente, ¿no? Pero soñar no cuesta nada. Bueno, Imagínate la gran crónica sobre este programa, Palazuelos, ¿no? Sobre Belinda. Pues me la chingo, claro. Digo, la crónica, pues, pero sí. es decir, o sea, que eso sí sería complicado para mí, porque no tengo la manera de acceder a eso. ¿Sí? Claro. Eso sería complicado. Y riesgoso en cierto momento. Aquí tenemos el imagen de un gran cronista de la Ciudad de México. Sí, Rafael Pérez Gay. Claro. Un tipo muy ameno y que tiene una trilogía de novelas interesantísimas, muy padres. Creo que personajes como él le dieron una vuelta de tuerca, por decirlo de algún modo, a esta crónica canónica que durante mucho tiempo se practicó en México. Creo que en Rafael Pérez Gay hay una mezcla muy afortunada entre vida cotidiana, testimonio personal y reflexión sobre la vida social y política de este país. Que pensaría que es lo más cercano a mi queridísimo Jorge Ibargüengoitia, sin quererlos comparar ni mucho menos, pero te diría que es lo más cercano que yo he leído. Ok. Oye, Juan Manuel, dice aquí también un personaje de la audiencia que si de tu crónica de perros de ahí salió Amores Perros. No, mira, esto es una cosa que habría que poner muy clara. Yo tengo una novela que se llama Cuartos para gente sola. Sí. Apareció en una editorial muy pequeña, pero chida, que se llama Nitro Press, en el año 99. Fue mi primer libro. Amores Perros creo que apareció ese mismo año al siguiente, no recuerdo bien. Y hay una coincidencia en esta, porque es una trilogía de historias, Amores Perros. Y hay una historia donde se trata este asunto de las peleas de perros. Pareciera que el guionista, Guillermo Arriaga, hubiera como de algún modo retomado la historia que yo escribí en ese libro. Sí. Lo que te puedo decir es que yo conocí a Guillermo Arriaga algunos años después, me lo presentaron. Lo que él me dijo es que él sí había leído mi novela, no sé cómo, porque esa novela de pasar de una editorial marginal muy pequeña, pues se tiraron nada más creo que 1000 ejemplares. Joaquín Mortiz, del sello Planeta, la publicó en 2004, ya con otra difusión, con otro alcance, pero él ya la había leído, no sé cómo habrá llegado la novela. O sea, creo que le gustó la idea, pero no podría yo decir que la plagió, ni mucho menos, porque sería faltarle el respeto a un artista, a un autor, un escritor, pues que ha ganado su lugar con todo. Y buen guionista, ¿no? Es buen guionista. No, es buen guionista, me dicen que sus novelas son muy buenas, yo no las he leído, pero creo que sus novelas, o sea, alguien como él no necesita de estas cosas, creo yo. Y sería muy absurdo de mi parte pensar, decirme, ay, no, es que no. Sí. Es decir, en este mundo globalizado, ¿quién no retoma elementos de otro, etcétera, para crear tu propio espacio?
Sí. Si lo hacen en el arte plástico, arte contemporáneo, ¿qué no va a ocurrir en otras disciplinas artísticas? Oye, barrios como este, caldos de cultivo para la crónica, ¿no? La Es que en todos Lagunilla. lados tú puedes escribir, la cosa es el propósito y qué pretendes. Mira, yo he ido a Guanajuato con ustedes, lo cual les agradezco, porque yo nunca he ido a Guanajuato. Yo siempre digo, ahora que vaya voy a escribir algo de tal, nunca lo escribo. Porque además creo que el deber, digámoslo así, de escribir sobre Guanajuato es de la gente de allá. A ti, querido Manuel, te he preguntado varios detalles de Guanajuato con la idea de escribir algo. Fíjate, mejor Moisés Castillo, un muy buen periodista, escribió sobre Guanajuato por circunstancias complicadas que le ocurrieron. Pero yo, la mera verdad, cuando me pongo en esa situación, pues la verdad que no es lo mío. Claro. Creo que uno encuentra sus temas y sus ambientes, sus situaciones, y es ahí donde surge, pues, el trabajo. No como un tanto a huevo, ¿no? Digo, Así al es. menos, en fin. Ya. No seas vulgar y prosaico y recítame algo con sentimiento. ¿No? Así es. Así Lo que es. pasa es que cuando meten a la cárcel a Héctor Suárez, Leticia Perdigón tiene que ir a Sí, visitarlo, a claro, hacer la claro. revista La marital. unía mi barrio, sí, Y le claro. dice que le recite algo que porque si no nos inspira, ¿no? Claro, Sí. sí, así debería de hacer yo. Mira quién Mira, está. este es otro gran cronista de la Ciudad de México, pero yo te diría que no tanto en el plano literario, Así sino a es. nivel de medios de televisión. Sí. Aparte era un muy buen escritor, ¿eh? Y con una obra muy extensa, novelista. Él tiene por lo menos 3 novelas que me parecen indispensables para entender la Ciudad de México. Chin Chin el Teporocho, Noches de Califas y La Tepiteada, que creo que bueno, después de eso creo que sacó otra, pero es una novela como del 2007. Pero Armando Ramírez contribuyó a darle una imagen muy amable a Tepito. Claro. Y al barrio en general, al barrio chilango, al barrio chilango como tal. Y creo que no es cosa fácil. El problema es que él no dejó escuela y como que ahora toda la gente cree que si sales en tele y eres de barrio tienes que ser feo, como él. ¿Me explico? Sí. Entonces, Sí. pues sí, o sea, pero me parece que nadie como él para retratar una atmósfera de un barrio de la Ciudad de México que es el más emblemático. El barrio que para mal o para bien define la vida cultural y social de las clases populares chilangas es Tepito. Y creo que en Armando Ramírez tuvo a un gran vocero, un gran exponente. Sí. Insisto, siendo también un muy buen escritor, Sí, que apenas murió el año pasado, ¿no? Me parece que sí, sí, claro. Sí. Sí. El barrio bravo de Tepito. Esta frase es buenísima. Los Es un tepiteños aforismo. crecemos como Este es los un aforismo. bisteces. Sí, es parte de este ingenio muy chilango y muy del mexicano, de darle la vuelta a la desgracia, ¿no? Y Claro. hacer algo con sentido del humor. Creo que es nuestra manera de evadir nuestra realidad, nuestras circunstancias, o de enfrentarlas de otro modo también, sí. Mira, aquí está, por cierto, el libro del que No, estábamos hablando. es un sensei. Sí, aquí estábamos juntos en una piquera, no es cierto, no es cierto. Estábamos con Pepe. Pues sí, Vecindades, esto es como otra de los signos de identidad de la Ciudad de México, las vecindades, que ahora ya se llaman espacios para compartir, según Airbnb, porque pues Ok. ¿cómo? O sea, que ya no se llaman vecindades. Ya no son vecindades, ahora son espacios compatibles para personas de diferentes ideologías, credos y etcétera. Sí, o sea, el término pobreza quedó erradicado. sí. O el de convivencia. Y obviamente estos espacios maravillosos o están siendo demolidos o han sido comprados por grandes inversionistas para convertirlos en espacios habitacionales para hipsters, Claro, sobre o todo en sea, estas colonias céntricas, ¿no?
Sí, bueno. Y bueno, esto es lo que somos pese al COVID. Sí. De hecho, esta foto fue de hace un mes. No, yo hubiera tomado unas de la Lagunilla. Yo fui hace exactamente un mes y en la Lagunilla no existe el COVID. Claro, claro. Mira otra vez. Este es Tom Wolf. Otra vez. Bueno, aquí esta foto es muy significativa porque aquí ocurrió uno de los asesinatos o serie de asesinatos que creo yo que formaron la figura del ícono pop de la nota roja que hasta la fecha sigue siendo sujeto de atención. Gregorio Cárdenas Hernández, mejor conocido como Goyo Cárdenas, que fue... El Goyo Cárdenas. ¿Perdón? Sí, claro. Hoy se les llama Es que, feminicidas. En su tiempo simplemente claro, asesino serial. que fue el personaje que sirvió de inspiración para la película de Santa Sangre. Así es. Claro, claro. No, bueno, Goyo Cárdenas ha servido de inspiración bueno, para malos escritores que se aferran en recrear y a inventarle cosas, etcétera, pues creo yo de una manera fallida. Pero bueno, es otra cosa. El punto está en que yo te diría que la modernidad mexicana comienza con los asesinatos que cometió Goyo Cárdenas con 4 mujeres. Me parece, si mal no recuerdo, eran 3 prostitutas y una novia. La calle del Mar del Norte se convierte en un emblema del proyecto fallido a posteriori de lo que se estaba significando la modernización y el encumbramiento de la clase obrera mexicana urbana de la Ciudad de México. ¿Me explico? Viene este asesinato y le parte la madre a todo un proyecto para que estas barriadas, como Tacuba, que eran como el orgullo del modelo alemanista de gobierno, decir, no, las clases proletarias ya tienen lugares dignos donde vivir, etcétera, etcétera. Pues sí, güey, pero ahí resulta que vive Goyo Cárdenas, que además era un estudiante brillante, universitario, en la Facultad de Química. Es decir, todos estos estereotipos y patrones sociales, los crímenes de Gregorio Cárdenas quedan completamente rotos. Entonces, y se han escrito chorrocientas crónicas, ensayos, etcétera, sobre Gregorio Cárdenas y sus crímenes, que al día de hoy, ya con los tiempos y con los nuevos conceptos que se van acuñando, dependiendo de muchas otras cosas, pues él ahora sería un feminicida serial, bastante mediocre a mi manera de ver, porque solo mató a 4 personas. Es decir, en términos de feminicida o de un homicida serial, un asesino serial, son muy pocos. Juana Barraza Samperio, la mataviejitas, se le tienen comprobados 26 crímenes, 26 asesinatos. Entonces, Goyo Cárdenas junto a ella, pues es un amateur, o sea, es ligas menores. Pero figura, su personaje, es una de los, digamos, de los símbolos de identidad, aunque no lo querramos ver así, de la Ciudad de México. Si tú hablas de Goyo Cárdenas, hablas de la Ciudad de México. Y si tú hablas de la Ciudad de México, en algún momento vas a llegar a Goyo Cárdenas. Sí. ¿Me explico? Fue un personaje muy mediático. Y sus circunstancias de vida también fueron sumamente extravagantes, que al día de hoy pues sigue siendo un sujeto de estudio y de crónicas históricas. Bueno, Héctor de Mauleón, uno de los grandes cronistas mexicanos contemporáneos, especializado en la vida de la Ciudad de México, sobre todo a nivel de historia. Te diría que es de los más completos o el más completo en esos aspectos para entender la vida cotidiana de la Ciudad de México. Él tiene otra faceta, digamos, como periodista de investigación del problema del narcotráfico en México, que creo que es la menos interesante de él, porque es como agarrarte a pedradas con el muro no sé, con el muro del Pentágono, pero en fin, él está apostando por eso, pero por otra parte tiene esta parte hermosísima, que es de recuperación de la vida cotidiana en la Ciudad de México con crónicas muy destacadas. Bueno, los baños en la Ciudad de México pues ya es como otra especie en extinción,
No estoy seguro, pero creo que quedan 21 baños públicos en toda la Ciudad de México, cuando en algún momento eran cientos de baños públicos. Eso de repente en la mayoría de los estados, si no es que en todos, en los estados del interior de la República, de repente suena como extraño, ¿no? Baños públicos, ¿no? Pues De mira, repente yo no es muy común. o sea, viajo al interior del país, casi siempre a ciudades, y yo que recuerdo, en casi todas las ciudades donde yo he estado hay baños públicos, aunque sea uno o dos, sobre todo en las zonas del centro, el centro viejo. Sí, pero son muy raros, ¿eh? Sí, No sí, sé si sí en hay. Guanajuato, ¿eh? Sí, pero son muy raros. Siento que en la Ciudad de Ya México son, era muy te digo, común. es una especie en extinción. Sí. Creo que su debacle comenzó cuando apareció el SIDA, el VHI1. Mm. Creo que esto fue el inicio del fin. Pero bueno, me parece que son lugares emblemáticos por lo pronto de la historia de la Ciudad de México. Y quién sabe, no conozco si hay un estudio sobre ellos, un buen ensayo, mi amiga. Sí. Ahí está Aquí nos vimos poco antes del último encuentro de su equipo, los croatas, ¿no? Así es. Así es. Oye, Juan Manuel, este asunto de hacer crónica en Ciudad de México, como nos platicabas sobre caminarla, es obviamente la disfrutas, la vives la ciudad. En realidad tu oficina es la ciudad misma, ¿no? Pues es mi campo de trabajo. Sí, pero a lo que yo voy es ahorita, ¿no? Sí. Ese campo de trabajo ahorita, pues está total y absolutamente confinado, ¿no? Entonces, ¿desde dónde está Juan Manuel Servir ahorita? ¿Qué sucede, pues, con el escritor, con esa necesidad, pues, de narrar y todo, cuando, pues, verdaderamente ahorita está mermado todo esta oportunidad de movilidad? Bueno, mira, es como una paradoja porque aquí al menos en la ciudad y sobre todo en la zona donde yo vivo, realmente no hay pandemia. Uh-huh. O sea, la vida aquí sigue, insisto, esta ciudad es muy compleja, muy conflictiva, es muy vital y creo que para que una pandemia como la que estamos viviendo realmente merme el ánimo de la población como para que esta cotidianidad patológica que tenemos cambie verdaderamente, falta mucho, ¿eh? O sea, si yo salgo a la calle ahorita, yo sigo viendo a la gente de siempre. Yo lo que ahorita, o sea, entendiendo tu pregunta, yo lo que estoy pensando es qué voy a escribir más allá de la pandemia. Claro. Porque ahorita hay como una efervescencia de escribir de lo que le está pasando a la gente, a mucha gente, casi en tiempo real. Y creo que no tenemos todavía ni la distancia ni los elementos para entender qué nos está ocurriendo. ¿Me explico? Claro, yo hablaba hace poco con nuestra amiga mutua, Diana, que solía estar en la librería de San Fernando, y cuando estaba yo allá encerrado en Madrid y hablaba con ella, entonces me decía, ella, claro que es una lectora así, digamos, asidua, digamos, casi voraz, me decía, es que sospecho que lo que nos va a dejar la pandemia es carretadas de mala literatura. No, ya las dejó. No, ya está, ¿eh? Ya está. Pero una cosa impresionante, ¿no? Bodegas gigantes de mala literatura. Así como las que vimos de la central de Abastos, completamente llenas. No, ya están las carretas. Dile que no se preocupe, dile que ya están. Sí, mira, yo creo que es muy peligroso como escritor, aunque seas un periodista, quererte colgar del momento que vives en una circunstancia como la que estamos ahorita. Creo que es muy distinto que tú registres los eventos que están ocurriendo que realmente afectan a una comunidad, a un país, una ciudad, una colonia, porque hay situaciones gravísimas, pero yo no estoy leyendo ninguna crónica desde dentro de ese asunto.
Ujú. Yo lo que he leído es desde el clásico güey que está preocupado porque tiene 2 meses que no sale y su internet no sirve. Pues perdón, pero a mí eso me parece completamente intrascendente, ¿no? El güey que se está estreñido porque no ha comprado ciruelas, porque no puede ir al mercado. O sea, pues francamente me vale madre, güey, ¿no? Si tú te fijas, las dinámicas más duras y más vitales en una ciudad no tienen que ver con el intimismo, ¿me explico? Sino con lo que está pasando fuera de ti. Entonces, pues este comentario que hace tu amiga me parece muy pertinente, porque obviamente como tenemos miedo de salir a la calle y de registrar lo que verdaderamente está ocurriendo con una ciudad y con un país ya de por sí muy castigado, pues entonces, ¿qué hace el escritor más onanista? Pues ahora voy a escribir de cómo me cuesta trabajo escribir, amarrarme las agujetas de mis zapatos, porque no tengo ni que salir a la calle. Me pongo zapatos por costumbre. O sea, perdón, pero no todos somos Borges o Julio Torri. La agudeza de un Ibargüengoitia realmente la tiene muy poca gente. Claro, claro. Creo que también este tipo de cronistas, este tipo de escritores, este tipo de, digamos, eso, de constructores de relatos, también generan un tipo de lectores que son lectores que se me olvidó decir también con respecto a Diana y bueno, y a otras personas que yo, de verdad, no exagero, admiro como lectores, que son lectores sofisticados, por así decirlo, ¿no? O sea, hay un cierto Yo humor. diría que esa categoría de escritor es una especie en extinción. Ya. Creo que hoy se lee mucho, pero se leen cosas muy banales, muy ligeras, porque la exigencia y la tolerancia del lector habitual ha decaído mucho. Tú ahorita dale un lector joven o no, a una novela de Dostoyevsky y no la puede terminar. ¿Me explico? O sea, el nivel de concentración, de reflexión, etcétera, que se requiere para una obra de profundidad y ambiciosa en su estructura, en su construcción, muy poca gente la aguanta. Pero si tú le das ahorita a un joven una novela de 2000 páginas de terror, se la acaba en 7 días. No quiero decir con esto que toda esa literatura sea mala, pero le creo que está muy mermado el gusto y la tolerancia del lector para asimilar obras más complejas. Y en un país como este, como México, donde ya de por sí leer es como un sacrificio, pues imagínate ahorita cómo está inundado el mercado de una literatura literalmente palomera que se nos hace pasar como gran literatura. Sí. Las cantinas, mira, ahí te he visto, Manuel. Sí, Sí, mira, estos son lugares emblemáticos de una ciudad como la Ciudad de México. Es que, bueno, no, pues es mi campo de acción, la Ciudad de México. Entonces, pero, por ejemplo, el Biarritz es un lugar la increíble, senaduría del a una Biarritz. calle de la Arena México, la Así es. Catedral de la Lucha Libre, y en algún momento el boxeo. Entonces, pues cuando vas a estos lugares sí percibes, pues que esta ciudad en algún momento fue otra. No me atrevería a decir que mejor, pero una ciudad que tenía una identidad mucho más sólida, digamos, de lo que es ahora, donde realmente se ve como un proyecto de dispersión que tiene que ver con lo financiero y lo político, ¿no? Sobre todo. Creo que estamos padeciendo una época donde hay una necesidad de demoler la memoria histórica de una ciudad. Entonces cada vez es más difícil, por ejemplo, encontrar símbolos de tu estancia, de tu vida en esa ciudad como como la senaduría Biarritz. Oye, Juan Manuel, nos preguntan también aquí de la audiencia, que dice, hablando de las vecindades, el maestro Servín vivió en la Roma cuando nadie quería vivir ahí. Sí, eso fue en el año 86 por ahí. Eh, y sí, yo llegué a una colonia devastada, horrible, fea, peligrosa, a vivir en una vecindad en un cuarto porque esas eran mis necesidades del momento.
Es muy curioso cómo los proyectos o las colonias se revitalizan a partir, creo yo, primero del valor del predio. El valor del predio lo establece, por ejemplo, en la Roma, yo creo, tanto edificio antiguo que hay. El hecho de que esté en una de las zonas privilegiadas de la Ciudad de México y cómo este tipo de circunstancias, como fue un terremoto gravísimo en 1985, funcionó a la postre para darle un perfil distinto a esta colonia y que donde muchísima gente se vio en la necesidad de desplazarse porque ya no podían pagar ahí o porque viviendo ahí, pues la zona era inhabitable. Creo que esto nos tendría que llevar a cuestionar y a reflexionar sobre la especulación inmobiliaria. Claro. Que cada vez más encarece pues este tipo de colonias de vecindad, no solo en la Ciudad de México, en todas partes, con esta mentada gentrificación, que es otra forma de exclusión, de clasificación del estatus financiero de la gente y donde, al final de cuentas, estas democracias que padecemos hoy en día, pues son profundamente discriminatorias y donde tú no ves que el pobre gane una. Sí. Lo que pasa es que no hay registros de eso realmente, o no sé si, a lo mejor sí yo no los conozco, pero hay una gran franja de, o sea, hay unos daños colaterales que no se perciben de toda la gente que tiene que abandonar sus lugares de residencia en estas colonias porque ya no pueden pagarlos o se vuelven sumamente peligrosos y cuando las cosas se controlan, se calman, pues es porque ya hay un proyecto para hacerlas, para encarecer estos lugares, estas viviendas, estas colonias, claro. Y pues bueno, los únicos que nunca ganan. Pues y se acaba la vida de barrio, ¿no? Se acaba la vida de barrio, se acaba el changarro, la carnicería, la tiendita, se acaban, empiezan a entrar las son grandes. conceptos muy del siglo XX. Ahorita lo que es la franquicia, el negocito del hipster, que es artesano, especialista en asuntos sin importancia. Sí. ¿No? Que te vende la misma, o sea, que ahora te dice que ya no es zapatero, sino reconstructor, ese sí, zapatero menor, sino que es restaurador de piezas donde tú te desplazas por tu propia cuenta. O sea, te inventan una cosa así y ya no es zapatería, ya no es sí. Etcétera. Es decir, es muy complejo entender, o sea, ver hasta dónde puede llegar esto, pero la vida de barrio tal y como se entendía en las películas estas de la época de oro del cine mexicano ya se fue. Oye, Hugo Pérez, en su punto de vista, ¿por qué se volvieron tan banales los escritores contemporáneos? Pues es que no sean banales, o sea, y no sé de quiénes hable. O sea, lo que creo es que más bien la literatura a nivel de grandes editoriales obedece a condiciones de mercado, de mercadotecnia, le surge vender. Entonces, creo que como no lo habíamos visto antes también, se están construyendo prestigios, personalidades e incluso géneros que finalmente no pueden, o sea, quizá no son tan buenos, no son tan, o sea, no son tan valiosos como lo que entendíamos antes como literatura. Es decir, un escritor ahora depende mucho de un proyecto de mercadotecnia editorial y de tener un agente literario. Lo que menos le interesa a la gente es leer a un escritor más allá de lo que les dicte el mercado. El lector es un gremio muy gregario. Tenemos la idea errónea de que porque eres lector eres un intelectual y un tipo muy independiente y no es cierto. No en estos tiempos. Aquí se lee lo que tú ves en todos lados y las redes sociales han creado monstruos maravillosos que no tienen nada que decir. Claro. Entonces, pues no es que se hayan hecho banales, es que ya todo se convirtió en eso, muy banal. Sí, claro. En realidad. Y es banal, ¿por qué es banal? Pues porque, bueno, si un editorial ya invirtió en un autor, pues lo quiere sacar a como dé lugar. Entonces, cada 2 meses te sacan a la nueva gloria literaria. Hay 500 premios y todos son muy chingones.
Hay 70,000 ferias de libro y todas son buenísimas. Entonces, y todos son rey por un día. No, sí, claro, es como Andy Warhol, ¿no? Los 15 minutos de fama ya se llevaron, Claro. ya se fueron a las 15 páginas de tu libro. Ahora quiero comentar una cosa, porque precisamente me estaba acordando que salió una referencia, bueno, salió en varios periódicos sobre Juan Marcé, antes de que Juan Marcé muriera, Claro, porque nadie lo leía. No, pero es que además a él le preguntaron, cuando él estaba haciendo cuando era jurado del Planeta, que él decía, es que yo no quiero ser jurado, dice, no, es que por favor preséntate una vez más con los periodistas, nadie te va a preguntar nada. Y ahí el tipo soltó la bomba, ¿no? Porque alguien le dijo, ¿y cómo está la calidad literaria actualmente? Entonces dijo, pues no, o sea, no es baja, es subterránea, dijo. O sea, Claro. y se refería al premio Planeta, que es un premio además no solo prestigioso, sino que dan mucho dinero. O sea, están premiando a este tipo de literatura. Claro, por eso decía Marcés, a mí ya no me invitan, porque si me invitan, voy a decir la verdad y la verdad es esa, desde su punto de vista, claro está. No, y además, mira, ahorita que murió hace unas semanas, unos meses. Sí, sí, sí. Te aseguro que sigue sin ser un autor leído en España, porque además sus temas no son, ahorita, no tienen un diálogo con este presente. Era un güey que escribía de la sociedad madrileña, de las clases bajas, vida cotidiana. ¿A quién le importa? Sí, 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 Ahorita de la Barcelona, de gente está Barcelona. buscando cosas muy, que tienen como el rush de las drogas, ¿no? Vámonos con algo que sea fácil, asimilo, pum, 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 pum. Claro. Sí, barrios marginales, pero de Barcelona. De Barcelona claro, de Barcelona, perdón, no de Madrid. Era Marcé, claro. Juan Marcé, que era un escritor, digamos, que sería como un escritor realista social, un crítico del sistema, una cosa así. Y un escritor muy barcelonés, además. Pero que ahorita, ¿a quién le importa? Yo tengo una novela, una que si no me equivoco se llama Si me dices que caí, algo así. Si me dicen que caí. Ahorita yo creo que ese libro habría que dar una relectura con todo lo que está pasando. Y sobre todo con estas cosas estamos hablando de la gentrificación. Porque el discurso de ellos, sus temas, ¿cómo te diré? Su tema literario, pues ahorita creo que se contrapone con la misma Barcelona de hoy en día. Es decir, ¿qué le dice a la Barcelona de hoy en día Juan Marcé? Oye, maestro Servín, Carla Portela, ¿podría decirse que hay cierta resistencia ante la gentrificación, por ejemplo, el Barba Azul en La Obrera? Pues mira, yo diría, o sea, ojalá fuera una resistencia, pero más bien creo que estos lugares no han cerrado porque no ha llegado, es decir, porque están como a la espera de alguien que llegue e invierta y los modifique, los recicle. Creo que también, como ya son lugares completamente en desuso, pues ya lo mismo da que abran o que no abran, o sea, los están como redescubriendo continuamente las nuevas generaciones, pero creo que sus días están contados si no hay una inversión y una protección sobre todo. Yo hablaría de una protección del gobierno de la Ciudad de México que impida que estos lugares desaparezcan para favorecer la construcción de un condominio, de un pinche Oxxo, es decir, no puede ser posible que lugares emblemáticos de una ciudad, que además como atractivo turístico pueden ser redituables, el gobierno no los proteja, no los blinde. Hay una crítica de arte que, bueno, cada quien, Avelina Lesper hace 3 semanas por ahí, sacó una reseña en su columna que tiene, precisamente criticando esta ceguera del gobierno de la Ciudad de México, del gobierno federal también, de que los edificios y sitios emblemáticos del siglo XX no están catalogados ni protegidos. Así es. Entonces tú vienes a la Ciudad de México y es una carnicería arquitectónica de que cualquier güey con varo en este momento va y tira un edificio como el que tenemos en la imagen, sí, para construirte un pinche condominio con cuartos de 40 metros cuadrados. Sí. ¿Me explico?
O sea, un gobierno que no protege su historia urbanística y arquitectónica está condenado siempre a fracasar. Si tú viajas a Europa, las ciudades grandes, importantes, están protegidas. Hay un respeto por su historia arquitectónica urbanística. Aquí en México eso no lo vemos. Lo que vemos es una depredación continua, en aras del, o sea, en favor del gran capital. Por eso tengo que la gentrificación, este problema que tiene, es que le obliga a las gentes, es como el fenómeno de la cucaracha, pues se recorren. Claro. A los ciudadanos ven como plaga, no como un bien, no como un capital humano. Claro. Oye, Sergio Fernández dice, mi batería se va a terminar. Saludos a todos, en especial al maestro Servín. Gracias, Sergio. No te perdiste de nada. Vete mejor a beber. Pues sí, en realidad, Juan Manuel, el asunto de la crónica, bueno, pues Sí, mira, eso sería bueno de puntualizarlo, que es decir, dentro de la literatura de lo inmediato, digámoslo así, que es donde la crónica es como muy fuerte, sería importante registrar todas estas debacles de lo que consideramos sociedad dura. ¿Me explico? Yo pensaría que una labor importante para un escritor o un cronista, por llamarlo así, es ir registrando todas esta barbarie continua que nos lleva precisamente a la incivilidad. ¿Me explico? Cuando tú pasas por una calle donde ya no reconoces ningún edificio, donde ya no reconoces tu tienda, donde ya no hay nada que te provoque una identidad con tu entorno, pues entonces estás en la agonía continua. Creo que un buen cronista, un buen escritor tiene que registrar eso. Porque de pronto parecería que esta ciudad solamente tiene 30 años de antigüedad. Y no, es una ciudad de muchos siglos, pero que por una visión tonta, miope de los gobernantes, de las autoridades, del mismo empresariado, pues hemos estado destruyendo un patrimonio que además es de todos, ¿me explico? Y que no hay ningún respeto por él, a menos que sirva para una finalidad turística y pecuniaria. Si no sirve para eso, entonces a la mierda, llega el bulldozer, ¿no? Claro. De la mano de un empresario que ahora traen casco, ahora es muy común ver esos güeyes que traen casco. Esos cuando se han puesto un casco. De traje, con zapato ilustrado y casco. Sí. Y los planos. Los planos. Ya te dieron a la madre y a ver, hacelas de todos. Pues, ¿cómo? Sí. Entonces creo que la literatura en ese sentido sí tiene que registrar eso. ¿Qué está pasando con tu ciudad, con tu municipio, con tu colonia, pues con tus vecinos? Oye, Iván Navarro, maestro Servín, ¿cuándo da un taller? Le garantizo que leo a Dostoyevsky y a Lezama Lima de inicio a fin. A ver, ¿un taller de qué, perdón? No, dice, ¿cuándo da un taller? Le garantizo que leo a Dostoyevsky y a Lezama Lima de inicio. No, de Dostoyevsky podríamos hablar, pero Lezama Lima solamente leí unas cuantas cosas y no me interesa su obra máxima, ¿cómo se llama? No la puedo leer, la verdad. Pero no, se entiendo la ironía. Pero. Paradiso, exactamente. Sí, no, eso ya es demasiado para mí. Tengo escasos recursos de apreciación y de entendimiento. Pero no, entiendo la ironía. Pero creo que no es necesario eso. Creo que es la disposición. No, te preguntan cuándo da un taller y también lo pregunta María Jimena Hoyos. ¿Pero un taller de qué? Sí, un taller de crónica, me apunto, es un taller de crónica. ¿Sí? Pues sí, es que, pues no, lo haría en mi casa, porque ¿dónde más? Pues virtual, estas cosas, la verdad, creo que no le entraría. Sigan al maestro Servín en Instagram, claro. Búsquenlo en Instagram porque ya no tiene Facebook, búsquenlo en Instagram y a lo mejor por ahí podrá anunciar algún taller de crónica, ¿no? Pues yo preferiría que proponer un taller de lectura y reflexión
sobre lo que significa vivir una ciudad y eso que se convierte en tu literatura personal. Más que pensar en que vas a ir a un taller donde aprendes a escribir, esto no, pues nadie te va a enseñar eso. Creo que sería más importante que habláramos como ahorita, informalmente, sobre literatura, sobre crónica, sobre espacios urbanos, sobre nuestro papel como ciudadanía o como intelectuales o como nos querramos ver en un momento tan complicado como este, donde parece ser que la individualidad ya está completamente desdibujada, donde tienes que pertenecer a alguien o a algo, ¿no? Ideología, religión, política, puta, activismo, lo que sea. Y pues ya no hay como mucho lugar para la reflexión individual. Oye, Axayacatl te manda saludos. Saludos al maestro Servín. Ah, AXA, claro, sí, cómo no. Alberto Muñoz, yo me imagino a los migrantes regresando a sus pueblos y no encontrar nada de lo que dejaron. Muy triste perder la identidad. No, pero está peor porque también se van y no hay nada donde llegan. Parece, es que la neta viven como mulas de trabajo porque ni allá ni acá. Su Claro, único valor o su único capital es su fuerza de trabajo. sí, Y esa gente cuando regresa a su lugar de origen llega gastadísima, enferma, harta. Pues, sí. pues sí, o sea, mantuviste muchos años a tu familia, pero francamente la realidad de estas personas no debería de ser de motivo de orgullo para ningún gobierno y menos ponerlas como que las divisas de que estas personas, ¿cómo le llaman? ¿Sí las divisas o cómo le llaman? No, Remesas. las remesas de estas personas son las segundas más altas. Puta, güey, qué orgullo, cabrón. Sí, exacto, Que gente que exacto. se fue de aquí porque no hay ni madres, ahora resulta que son parte de tu informe de gobierno, güey. Y te cuelgas la medalla, claro, Te cuelgas exacto. la medalla, cabrón, que no has levantado ni un plato en tu casa. Está bien, sí. Estos güeyes que están piscando algodón y fresa y la chingada. Sí. Ah, sí, güey, vuelvo a hacer tú. Nos van a censurar. Sí, no. No, es que es la Oye, verdad, o sea, no. oye, Servín, yo digo, ya Sí, sí. como para finalizar esta charla, nos pide por aquí Aarón Enríquez y me ganó la pregunta. Recomendar cronistas actuales que valgan la pena, así como para que la gente diga, a ver, ¿Mexicanos? lean estos, ¿sí? O incluso yo diría no actuales, sino, a ver, digamos que el top 5, ¿no? Que digas, a ver, te recomiendo estos 5 y con eso inicia. ¿Pero de qué? ¿Mexicanos? Sí, digamos mexicanos, sí. Híjole. Pues mira, yo te diría. Que no sea JM Servín, por No, supuesto. no, claro que no, yo ni me recomiendo ni para tomar. Sí, Este, por eso trajimos al doctor Augusto, porque él ha recomendado, de hecho, un anuncio de los mira, libros. yo así en un orden como cronológico disparejo, Venga, recomendaría Ángel del Campo Micros. Ángel del Del Campo Campo Micros. Ricardo Micros. Garibay. Perdón, Ángel del Campo Micros. ¿Quién más? Sí. Ricardo Garibay. Ricardo Garibay. Vicente Leñero. Vicente Leñero. Híjole. Josefina Estrada, que es una muy buena cronista, como un poco raíz relegada. Híjole, ya contemporáneo, fuerte. Pues no, lo que pasa es que hay muchos, te diría Rafael Pérez Gay. A mí me gusta muchísimo lo que él hace. Pero hay que es gente muy joven, entre los 30, 40, nacidos en los 70 para acá, que hacen muy buena crónica, pero yo no quiero hablar de ellos porque a muchos de ellos ya los conozco. Algunos yo ya los publiqué, pero creo que ahorita hay una diversidad así que no habíamos presenciado antes y que curiosamente ya no tiene tanto que ver con los periódicos, es decir, con los medios impresos convencionales. Mira, hay un cuate muy interesante, Adrián Román. Hay un escritor que, bueno, con sus, híjole, ¿quién te diría? No, es que hay muchos, la verdad, son muchísimos. Te podría decir Alejandro González. Ah, Georgina Hidalgo, por ejemplo.
ejemplo, Alejandro González. Mira, son autores que yo he publicado en mi editorial, por eso los quiero mencionar. Pero hay otros más, hay muchos más. Y pues sí, es una pregunta muy complicada, así a bote pronto, porque si mencionas a 5, dejas afuera a 100 más. Claro. Pero creo Claro. que todos están teniendo una ventana como para exhibir su trabajo y ir reconociendo quién hace crónica en verdad. Mira, hay de la crónica más convencional mexicana, de la más tradicional, está Humberto Ríos Navarrete, él publica en Milenio. Emiliano Pérez Cruz. En fin, sí. Magali Tercero. Y obviamente los que hemos mostrado aquí en las fotografías, ¿no? Obviamente los que hemos mostrado en las fotografías. Sí, o sea, hay muchos, hay muchísimos. Sí. Y podría dar ahorita una lista si hubiera más tiempo eso, pero pues esas preguntas... Oye, tu Instagram, nos piden tu Instagram, porque como no tienes Facebook... Se llama Producciones El Salario del Miedo. Producciones El Salario del Miedo. Gonzo Libros. O Gonzo Libros. Gonzo, con Z. Gonzo Libros. Le recomiendo mejor el Instagram que hice para mi perro, Cato Bucarelli. Ese es el mejor, es el que vale la pena. Cato Bucarelli, muy bien. Pero ese es para mi perro. Sí. Perfecto. Oye, pues pues Juan Manuel J.M. Servín, maestro Servín. Muchísimas gracias. No, Doctor gracias. Augusto Nava. El postdoctor Augusto. Postdoctor, ¿algo que quiera usted agregar, postdoctor? No, nada más agradecimientos, solo agradecimientos. Conversar con Servín siempre es interesante y agradable. Sí, bueno, nada más decirles que obviamente mi visión es muy parcial y muy emocional. No soy un catedrático, No doy conferencias sobre literatura ni crónica, nada. Es mi experiencia vital y literaria personal que trato de comunicarla como una manera también de abrir ventanas distintas a lo que casi siempre estamos escuchando en todos lados. Y no porque creo que pero simplemente con una parte comparativa. Claro. Yo creo que a mí, por ejemplo, en lo que me toca en la parte, digamos, académica, para mí es muy interesante platicar y tener una conversación de este tipo con personas que más bien su oficio no es hablar sobre la literatura, sino hacerla, que alguien dirá que es peccata minuta, pero es que muchas veces es toda la diferencia, ¿no? Sí, mira, yo para verme acá muy culto y no crean que no leo, les voy a dar una cita de este gran pensador rumano, radicado en Francia, Cioran, que él decía, prefiero divagar a un pensamiento sostenido. Yeah. Que me parece que son las bases de un diálogo propositivo, y no cuando alguien se presenta como una autoridad o un especialista. Claro. Te chingó, es como si hablaras con un perito. Sí. Discutes, ¿no? Pues es lo que él diga. No, claro. Aquí es un diálogo, y en el diálogo puede haber equivocaciones, pero siempre con la idea de que se estimule a partir del diálogo con los demás. Claro. Y yo por último también quiero decir que bueno, porque esto Servín no lo va a decir, pero vamos, yo leyendo las cosas que escribe, se nota el bagaje, digamos, literario que trae cargando. O sea, una gran literatura que viene detrás de lo que escribe, y un gran trabajo también de, no sé, un gran amor por el lenguaje también, porque le preguntas a Servín y Servín te dice que no, que sí lo revisó, pero que más o menos lo publicó así, no sé qué. O sea, no le gusta hablar de eso, pero se nota que las cosas están trabajados, y algunos párrafos, serio, y lo dije aquella vez, como trabajo de orfebre. O sea, de verdad están muy bien escritas sus crónicas. A mí me gusta. Pero además, el asunto también es casi metafórico en ese detrás de lo que dices. Igualmente lo podemos decir, detrás de Servín, y literal detrás de Servín, ahorita tiene a Rod Serling. ¿Sí? Por supuesto. Oye, ese güey es mi sensei. Así es, pero el punto es que detrás de Servín en realidad ahorita estamos viendo a Rod Serling, pero está todo un librero gigantesco que efectivamente
efectivamente se ha chupado, pero por completo. Entonces, Mira, sí. ahora en la hora nacional estamos por abrir una nueva sección que se llama Los plebeyos también leen. Espero que participen, por favor. Los plebeyos también leen en tu programa de radio, ¿no? El arte de fracasar. El arte de fracasar, que por cierto, hoy tengo una lista interminable de invitados. Estás invitado, doctor Augusto. Tú Muchas también, gracias. Manuel. Pues avísame, claro. Encantado. Tengo ya hasta un asistente. Bueno, en eso somos expertos, en fracasar. Por supuesto, pues el programa es lo más oído de la hora nacional. Muy bien, perfecto. Muy bien, Bueno, muy bien. pues, Les agradezco el espacio, la generosidad, Bueno, todo. hasta luego, gracias. Muchísimas Encantado. gracias. Facebook Live. Antes de, sí, bueno, eso está muy bien. Antes de despedirnos, yo quiero invitar a todos. Justamente tenemos el martes que entra, aquí en Foro 101, tenemos como todos los martes dedicados a los museos de México, 101 Museos México, y tenemos el museo que es mi Museo de La Salle, de la Universidad de La Salle, Campus Bajío. Tenemos aquí a Mari Carmen Aranda, que es la directora, el próximo martes a las 8 de la noche. Y el próximo jueves, en una semana más, tenemos el día 10, tenemos el lujo, la verdad es que está padrísima esa, la estamos saboreando desde hace mucho. Vamos a tener al director de la zona de Bonampak para hablarnos sobre Bonampak, a Alejandro Tobalín y equipo, algunas personas de su equipo. La verdad es que es un lujo esa charla. Los esperamos aquí. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Estamos en contacto y bueno, nos vemos aquí en Foro 101. Hasta luego. Gracias.